Muy buenos días. En la fecha 16 de febrero del año 2022, nos encontramos en esta plataforma virtual para atender la audiencia convocada en el expediente 205-2019-243 en los seguidos contra Antonio Anaximandro Ramírez Lazo. Aquí se le sigue proceso penal por el delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Les habla la señora juez Margarita Salcedo Guevara a cargo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Dejamos constancia que la presente audiencia está siendo grabada en audio y video en observancia lo dispuesto en el artículo 361.2 del Código Procesal Penal. Bien, vamos a pedir a los presentes que puedan acreditar. Por el Ministerio Público, preséntese. Muy buenos días, señora magistrada, con todos los abogados presentes y con el señor procesado. Por el Ministerio Público, la fiscal Mayda Virginia Mori Anto, fiscal provincial del equipo 3 de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, con casilla SINOE 58147, correo electrónico 2fscco@mpfn.gov.pe y con demás datos consignados ya en el chat. Bien, preséntese la defensa del señor Antonio Anaximandro Ramírez Lazo. Muy buenos días, doctora. Soy la defensa técnica en interconsulta, Andrés Sánchez Ramírez, con CAL 79968, con casilla electrónica 120945, con celular 937-582-768, y mi colega Guillermo Carpio es el que se va a encargar de la defensa técnica del día de hoy, quien estará entrando en muy breve minuto, tiene algún problema técnico, pero él se va a encargar. Muchas gracias. Defensa particular. ¿Quién está como defensa particular del imputado? Como defensa particular estamos Guillermo Carpio y Andrés Sánchez Ramírez, ambos. ¿Quién ha firmado las solicitudes? Guillermo Omar Carpio Quispe. ¿Usted también está constituido? Yo también estoy constituido. Yo soy Andrés Sánchez Ramírez. Somos defensa técnica y también está desde antes incluso otro abogado, Warner Taboada. Bien. ¿Alguien más por la Procuraduría, doctor? Veo que es la... Buenos días, doctora. Señora jueza, buenos días. Sí, efectivamente hemos sido también notificados, señorita representante del Ministerio Público, a todas las personas que asisten a esta audiencia. Se presenta ante ustedes el abogado Luis Alberto Casaverde Reina, procurador público adjunto especializado en delitos contra el orden público. Domicilio procesal en calle Parque Bahía, número 162-164, Pueblo Libre, Lima. Correo electrónico pop@mininter.gov.pe y casilla electrónica 36.723. Gracias. Bien. Doctor Tito Calla. Buenos días, señorita magistrada y los presentes. Mi nombre es Neil Tito Calla, defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asistimos a esta audiencia por defensa necesaria y por mandato de su despacho, señorita juez. Lo que usted disponga para poder abandonar en todo caso la plataforma. Gracias. Bien, doctor. Gracias por haber concurrido. Bien. Doctor Guillermo Carpio, adelante. Preséntese. Abogado Carpio Quispe, preséntese. No le escuchamos. Pásale la voz, asistente de audiencias. Señora magistrada, con su venia, disculpe, ¿podría acreditarse por parte del Ministerio Público a la señora fiscal adjunta? Sí, por supuesto. Buenos días con todo. Denise Magali Neira Montoya, fiscal adjunta provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos contra la Criminalidad Organizada, con casilla de SINOE 58147 y con correo electrónico 2fscco@mpfn.gov.pe. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más, señor presidente, informe? Buenos días.
Sí. Señorita magistrada, buenos días. Buen- He tenido problemas para conectarme. Soy Guillermo Omar Carpio Quispe, abogado con colegiatura TACAL número 66543, teléfono móvil 988-185777, correo electrónico gcarpio.asesor@gmail.com. Me encuentro patrocinando al señor Antonio Anaximandro Ramírez Lazo. Bien. Preséntese, señor Antonio Anaximandro Ramírez Lazo. Su nombre y su DNI. Buenos días. No le escuchamos, prenda el audio. ¿No se me escucha? Sí, le escuchamos. Adelante. Soy el inculpado Antonio Anaximandro Ramírez Lazo, tengo 63 años y mi número de DNI es 094-54572. Bien. Documento para dar cuenta, asistente de audiencias. Buenos días, señorita magistrada, así como sujetos procesales convocados a la presente audiencia virtual. Señorita magistrada, doy cuenta a usted de que no tenemos escritos pendientes por dar cuenta. Bien, preguntamos a las partes, ¿alguna observación para instalar la audiencia por el Ministerio Público? ¿Ninguna? Ninguna. Bien, de parte del abogado. Ninguna, señorita magistrada. Bien, siendo así, damos por instalar la presente audiencia y seguidamente concedemos el tiempo de 10 minutos al abogado para que de manera concreta nos pueda señalar sus fundamentos. Doctora, hay personas que tienen su audio prendido, no se escucha bien, disculpe. A ver, entonces vamos a pedir a los que están enlazados cierren sus audios. Previamente hay que indicar que la presente audiencia es una de revisión de prisión preventiva en observancia a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, esto es emitido en el expediente 3248-2019, habeas corpus TC, que en sus fundamentos 151 y siguientes señala la necesidad de revisiones periódicas de la permanencia de los presupuestos que sustentan o que sustentaron el dictado de una prisión preventiva. En tal sentido, vamos a concederle primero el uso de la palabra al abogado del señor Antonio Anaximandro Ramírez Lazo para que nos pueda exponer su posición respecto a que si se mantienen o no los presupuestos que dieron lugar, ¿no?, al dictado de la prisión preventiva. En 10 minutos, señor abogado, sea usted concreto y remítase a los argumentos que ha expuesto en su escrito. ¿Cómo no, señorita magistrada? Buenos días. Bueno, hemos presentado la revisión de la prisión preventiva de oficio para que usted tenga a bien solicitar la misma al amparo del presidente Yoshiyama, donde se señala expresamente que los presupuestos materiales deben concurrir junto con el test de proporcionalidad y el sustento de la duración de la medida para que la prisión preventiva sea válida, constitucional y convencional. Por ello, señorita magistrada, nuestra solicitud se orienta básicamente al test de proporcionalidad para que lo revise y el sustento de la prisión de la medida para que sea revisado. Se imputa a Antonio Ramírez Lazo ser presunto autor de los delitos de organización criminal, apropiación ilícita, fraude en la administración de personas jurídicas, cohecho activo específico. De la proporcionalidad, fundamentos. En los fundamentos que estamos presentando, doctora, los presupuestos materiales, estamos invocando el fundamento 92 de la prisión preventiva de la debida motivación reforzada, analizar el cumplimiento de los presupuestos materiales, el test de proporcionalidad y sustento de determinación de la duración de la pena. El fundamento 94, evitar la prisión preventiva se generalice y abuse su utilización desnaturalizando la regla aplicable, con la vulneración del derecho del imputado. El fundamento 96, el TC hace hincapié que la lucha contra la corrupción debe respetarse los derechos humanos y el riesgo representa sobre el resguardo de tales derechos a continuar con una actitud de sospecha colectiva sobre las personas en general.
El fundamento 115, la prisión preventiva no debe excederse cuando subsistan las razones que motivaron su adopción. El juez debe evaluar si se mantienen las causas, la necesidad, la proporcionalidad y el plazo de detención razonable y legal. Y los fundamentos 148 y 149, la detención no debe durar más de lo necesario o en exceso de las razones. En tal consecuencia, señorita magistrada, nosotros estamos presentando, he pedido a la señorita asistenta que por favor pueda introducir, si usted con su venia, unas ayudas. Adelante. La señorita secretaria, no sé si podría, como le pedí mucho más temprano, si podría juntar unas ayudas, por favor. Asistente de audiencia. Está habilitado, doctor, pero usted todavía no comparte pantalla. Comparta pantalla, señor. Señorita, por favor, ¿podría usted introducir el material que le hice llegar, por favor? Ya, doctora, a ver, si no se puede. Doctora, de no poder presentarse la presentación, igual puedo, si con su venia puedo continuar, por favor. Sí, exponga usted sus argumentos. Bien, doctora, de la revisión de oficio de la prisión preventiva, tenemos que en el tema de la proporcionalidad, en el mandato de prisión preventiva, no se ha realizado el análisis correcto de proporcionalidad en su momento. Vemos que en su momento este análisis fue deficiente. Por ello, solicitamos a su digno despacho que revise el test de proporcionalidad en cuanto al tema de razonabilidad. Por ejemplo, el magistrado en su momento no precisó los criterios de razonabilidad bajo ninguna circunstancia. En el test aplicativo del Tribunal Constitucional refiere, se debe cumplir en el extremo del artículo 200 de la Constitución Política del Perú. La prisión preventiva debe de preservar, proteger o promover un fin constitucional. El objeto de la prisión preventiva debe tener un fin legítimo, constitucional. La prisión preventiva debe preservar, proteger o promover un fin constitucional. En consecuencia, no es proporcional la prisión preventiva, porque las diligencias a realizarse no requieren de esta medida gravosa. No ha existido un análisis de razonabilidad. De igual forma, para garantizar que el proceso continúe sin dilamientos, ofrecemos una caución. De igual forma, después de 42 meses, en la investigación ya se han llevado a cabo los actos urgentes e inaplazables que en su momento fueron necesarios. Debemos tener en claro que la prisión preventiva ya tiene 14 meses, pero la investigación data de agosto del 2019. En consecuencia, son 42 meses de investigación. En el punto 2, idoneidad de la medida del test de proporcionalidad. El test elaborado por el juzgado refiere, evita el peligro de fuga y obstaculiza por existir probabilidad de imponer sentencia condenatoria. El test de aplicativo del Tribunal Constitucional refiere, debe existir una radiación de medida
afín entre la medida limitativa y el objeto constitucional que se percibe alcanza con la prisión preventiva no garantiza una condena, sino los actos de investigación más urgentes y la no sustracción de la justicia. En consecuencia, la ponderación entre la prisión preventiva y la probabilidad de condena no está acreditado, ya que existen otras medidas restrictivas menos gravosas. Después de 42 meses de investigación, como bien repito, ya se han realizado los actos urgentes inaplazables. No existe ninguna probabilidad de obstaculización, de amedrantamiento a otros imputados y testigos. No existe la posibilidad de impedir que la Fiscalía recabe información de SBS o de otras instituciones que solo quedan y tan solo quedando muy pocas diligencias. La misma Fiscalía ha señalado que ha sido diligente en realizar la mayoría de diligencias previstas y que las que faltasen no tienen vinculación con Antonio Ramírez Lazo. 3. De la necesidad, el test de proporcionalidad. El test elaborado por el juzgado refiere, por la gravedad de los hechos cometidos no es posible imponer una medida de comparecencia que asegure su presencia en el proceso. El test aplicativo constitucional refiere, se debe adoptar otras medidas existentes para alcanzar el fin perseguido, aquella que resulte menos gravosa para el derecho que limita. Sí existe diversidad de alternativas, todas otras para conseguir el mismo fin. Se debe escoger aquella que genere menos aflicción sobre el derecho fundamental. En consecuencia, la ley procesal prevé una escala para medidas coercitivas personales, de comparecencia simple o con restricciones. El juzgado ha elegido la más gravosa y que genera más aflicción al derecho fundamental de libertad del beneficiado. Después de 42 meses, nuevamente reiteramos, ya no existen actos que en su momento de repente pudieran haber sido urgentes e inaplazables, por cuanto ya no existe riesgo de obstaculización. No amerita una prisión preventiva. Sería suficiente una comparecencia sin restricciones en este momento. Más aún que Antonio Ramírez Lazo ha sido el investigado que ha tenido la mayor conducta prolija procesal y que más ha colaborado con las investigaciones, por lo que ha presentado 12 escritos dirigidos a la Fiscalía, dirigidos a la cooperativa en disolución, para que faciliten información oportuna que va a ayudar a aclarar las investigaciones, no solo para Antonio Ramírez Lazo, sino para todos los imputados. Cuarto, de la proporcionalidad. El test elaborado por el juzgado refiere, precisa que es proporcional, porque pondera el derecho a la libertad, el derecho que tiene el Estado para sancionar conductas. El test aplicativo del tribunal refiere, para que la prisión preventiva sea legítima, el grado de realización del objetivo fijado por el juzgador debe ser equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho fundamental. En consecuencia, el derecho fundamental afectado no responde al criterio de ponderación de la medida, ya que después de 42 meses de investigación solo se ha podido determinar que se ha encontrado en las cuentas de ahorros de Antonio Ramírez Lazo 25.000 soles. Y por 25.000 soles una persona no va a estar presa por 36 meses en una prisión de máxima seguridad. En el presente caso no existe ningún análisis de ponderación. Se pondera la libertad versus el estado de garantizar la investigación y la no sustentación de la justicia. Después de 42 meses, es dable que ya la Fiscalía debería de tener toda la información necesaria y en consecuencia, en el supuesto negado que se haya realizado durante el tiempo de la investigación, todas las diligencias, ya no existe ningún motivo para que pueda continuar en cárcel Antonio Ramírez Lazo. De igual forma, doctora, nosotros hemos querido ir más allá, en vista de que cuando se sustentó la prisión preventiva, no se respetaron bajo ninguna circunstancia los arraigos, ya que Antonio Ramírez Lazo es propietario hace 15 años de una empresa, es empresario, siempre tuvo trabajo, es oficial superior de la Policía Nacional y tiene un sueldo que lo respalda. El arraigo familiar, tiene 32 años de casado con Elvira Chávez García y tiene un hogar constituido. De igual forma,
el arraigo domiciliario, él vive 31 años en el mismo domicilio y en ese mismo domicilio su DNI no ha variado. Y en el 2017, ojo con esta fecha, en el 2017 Antonio Ramírez Lazo sufrió 2 preinfartos en Arequipa. 2017, y él, como vio cerca la muerte cuando estuvo hospitalizado, decidió hacer un adelanto de legítima, y como hizo adelanto de legítima, Fiscalía le dice, no, esa casa ya no es tuya, por lo tanto no tienes arraigo domiciliario, la casa que él construyó de a pocos. En otros, la posibilidad de salir del país. Él tiene 63 años y en toda su vida solamente ha salido 2 veces fuera del país. Una se ha ido a Chile, que es como irse de acá a Ica, de Arequipa, y la otra se ha ido por un tema de fe religiosa a México, pero ha entrado por El Salvador, porque por El Salvador es mucho más módico llegar a ese lugar. Y su estado de salud. En el año 2017 él sufre 2 preinfartos. Al ser internado luego del Hospital Goyeneche, se le evalúa y se le determina que tiene una enfermedad grave e incurable. Cuando después que sale del hospital, viene el tema de la pandemia. Después de eso, en diciembre del 2021, es internado en el penal de Ancón. Lo traen de Arequipa a Lima. Y se cortan todas las citas que tenía con el médico, todo su tratamiento se corta, pero estando en el penal, a él le vuelve a dar, él sufre de un nuevo preinfarto. Después de 3 días en su celda, ante la desesperación de sus compañeros de celda, es que lo llevan al tópico. Después de 7 meses que hemos presentado un habeas corpus, recién es que lo evacúan al hospital para que lo puedan evaluar. Y en el mismo caso, señorita magistrada, el imputado Vizcardo Pérez, que es 20 años, que era 20 años menor que Antonio Ramírez Lazo, murió de un infarto en el penal. Ya que en el penal no hay médico, no hay especialistas, no hay desfibrilador, no, el tópico no te atiende, no hay medicinas. Gravedad de la pena. En un principio se le imputaron 4 delitos. El cuarto delito, en el fundamento 258 y 259, el mismo juzgado refiere, consecuentemente se aprecia que por el momento dicha imputación no se le puede atribuir al investigado Ramírez Lazo. En el fundamento 259 dice que al momento no se ha encontrado responsabilidad en Antonio Ramírez Lazo. En consecuencia, son solamente 3 delitos que él al momento se le está imputando. La magnitud del daño causado. Antonio Ramírez Lazo asume la presidencia en el 2014 y cuando va a asumir la presidencia le dicen, a usted le corresponden todos estos beneficios, chofer, combustible, laptop, gasto de representación, tarjeta Visa por un valor de 30.000 soles mensual, y él rechaza ello. Y si él aceptaba esos 30.000 soles mensual, en 36 meses iba a ser más de 1 millón de soles. Y él, porque le encuentran en su cuenta 25.000 soles en 36 meses, a versar de 10 y 5.000 soles por esos 25.000 soles que él los declara. Él dice, sí, han entrado a mi cuenta por gastos de representación en fechas especiales. Esa misma información que él da, de los 78 personas que declaran, entre imputados, testigos y peritos, de los 78, 2 dicen lo que él ya había dicho. ¿Y qué dicen? Y los que dicen son postulantes a colaboradores eficaces. Entonces, no entendemos hasta ahorita por qué él, por 25.000 soles que él ha reconocido y que era obvio que puede recibir ese dinero en algunas ocasiones a sabor de 10 y 5.000 soles, puede estar preso tanto tiempo. De igual forma, señorita magistrada, el señor Ramírez Lazo no tenía conocimiento de que estaban siendo manipulados los estados financieros. ¿Por qué? Porque el capital social de su empresa, que era 92.400 soles, estaban en la empresa. Si él sabía que las cosas no estaban bien, él saca su plata y lo mete al BCP. De igual forma, se le debían 95.000 soles por los servicios prestados por su empresa de vigilancia. Y él no supo nada. Esa es una prueba irrefutable que él desconocía de todos los malos manejos que se venían haciendo. El comportamiento del diputado. Puntual. Sí, doctora. Acabo 2 minutos, por favor. Su comportamiento siempre ha colaborado. Él siempre ha colaborado. Es más, yo le voy a hacer llegar a usted los 11 escritos que le hace llegar a la fiscalía y le pide información. Normalmente el diputado quiere dilatar la información, quiere obstruirla. En su caso es todo lo contrario. Pertenece a una organización criminal.
Pregunto, ¿en qué momento hasta ahorita han pasado 42 meses y no se ha hecho un organigrama de la supuesta organización criminal? No se han distribuido los roles de cada uno de sus integrantes. Y a decir verdad, todos los supuestos integrantes de la organización criminal los han traído a Lima hace 14 meses. En consecuencia, la supuesta organización criminal ya no se encuentra operativa. El peligro de obstaculización, para abreviar, doctora, ya todos han declarado. La cooperativa se encuentra intervenida hace 4 años. No hay forma de obstaculizar, de entorpecer, de amenazar. No existe nada, no existe ninguno de esos presupuestos. Y más aún que la salud de Antonio Ramírez Lazo está de por medio. Porque, como bien dijo en su declaración en el 14 de abril del 2022, le preguntan, después de los 2 preinfartos, mi vida ya no fue la misma. La esposa dice que fue otra persona. En consecuencia, doctora, en ningún momento se han dado los actos de concertación que supuestamente la Fiscalía señala. En consecuencia, doctora, nosotros afirmamos y con vehemencia y con hechos demostrables que no es necesario que Antonio Ramírez Lazo continúe en la cárcel, porque no estamos hablando de 14 meses de prisión preventiva, estamos hablando de 42 meses de investigación. Por todo lo expuesto, señorita magistrada, solicitamos de que usted evalúe esta prisión preventiva y acceda a nuestro requerimiento por ser de justicia. Gracias. Señorita fiscal, se le corre de traslado para que pueda absorber por el mínimo tiempo, por 10 minutos. Muy bien, señora magistrada, muchas gracias con su venia. Señora magistrada, la presente audiencia tiene por objeto efectuar una revisión sobre la permanencia en el tiempo de los presupuestos que dieron lugar al dictado de la medida de prisión preventiva contra el procesado Anaximandro Ramírez Lazo. Sin embargo, este Ministerio Público considera que estos presupuestos que dieron lugar a que se declarara fundado el requerimiento en su debida oportunidad, aún subsisten por las siguientes razones. Respecto a los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al señor Antonio Anaximandro Ramírez Lazo con los hechos que se investigan, se debe señalar que durante el desarrollo de la investigación preparatoria se han llevado a cabo diversos actos de investigación y que se ven reflejados en las disposiciones que se han emitido luego de formalizada la investigación preparatoria que ocurrió el 22 de diciembre del año 2021. A partir de esa fecha se han emitido 5 disposiciones que, lejos de desvirtuar los cargos atribuidos al señor Ramírez Lazo, vienen reforzando a criterio de este despacho la tesis fiscal sobre la existencia de una organización criminal, la cual estaría integrada, entre otros, por el recurrente Ramírez Lazo. Con respecto a la prognosis de la pena, los tipos penales que se le han atribuido al procesado Ramírez Lazo, como ya se ha mencionado, son de organización criminal, apropiación ilícita, fraude en la administración de personas jurídicas y cohecho activo específico. Desde la fecha, señora magistrada, en que se ha emitido el auto que declaró fundada la prisión preventiva por parte del órgano jurisdiccional, no se han modificado dichos artículos respecto a la pena conminada que establecen en consecuencia la pena probable a imponerse. Esto es, que supera ampliamente el parámetro legal de 4 años de pena privativa de la libertad. Asimismo, durante el transcurso del proceso, no se ha presentado ninguna causal referida a la prescripción, a la amnistía, o se ha emitido en otro proceso una resolución que produzca efectos de cosa juzgada o que extinga la acción penal respecto a los hechos que le son atribuibles al señor Ramírez Lazo. Tampoco se ha presentado ninguna causal o situación que haga que la conducta que se le imponga devenga en atípica, ni mucho menos en antijurídica. Señora magistrada, centrándonos en el punto de debate,
como bien usted lo ha señalado al inicio de esta audiencia, nos encontramos acá para discutir aspectos eminentemente técnicos y que están relacionados con los supuestos que nos señala los fundamentos 151 en adelante del precedente emitido en el expediente 3248-2019-PHC/TC, en el cual el supremo intérprete de la Constitución nos señala que no debe dejarse de considerar la posibilidad de efectuarse una revisión periódica de los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva, toda vez que obviamente con el transcurso del tiempo estos pueden haber variado. Señora magistrada, desde el momento en que se dictó la prisión preventiva han transcurrido aproximadamente 14 meses. Tiempo durante el cual el Ministerio Público ha tenido una actuación diligente, no solamente con la emisión de las disposiciones que han impulsado la carpeta fiscal, que han impulsado el proceso en pro de acreditar cada una de las imputaciones que se le han efectuado al señor Antonio Anaximandro Ramírez Lazo, así como al resto de sus coimputados. Ello por un lado, así como también debo señalar que se han cumplido con avanzar, no solamente con concluir anticipadamente el proceso contra otros procesados, dada la abundante evidencia en contra de ellos, sino también que ya a la fecha podemos hablar que hemos concluido con sentencia aquellos aspirantes a colaborador que el abogado de la defensa señala. Es decir, estamos ya con procesos de colaboración concluidos. En cuanto a las argumentaciones efectuadas por el abogado de la defensa en esta audiencia, solo puedo señalar que todos aquellos argumentos que ha mencionado el abogado defensor ya han sido discutidos en audiencia de primera instancia y han sido valorados por la sala penal al momento de emitir su resolución. Porque esta resolución de primera instancia que el abogado cuestiona y cuyos argumentos también cuestiona en esta audiencia fue recurrida y fue confirmada mediante auto que resolvió la apelación de fecha 13 de mayo del año 2022. Entonces, venimos a esta audiencia no a que nos presenten si es que en efecto han variado los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva, no. Venimos a esta audiencia a escuchar, en principio, cuestionamientos que ya se cuestionaron. O sea, estamos ante un doble cuestionamiento de lo resuelto por el juez de primera instancia, sino también nos traen acá argumentos de irresponsabilidad, que no se discuten en esta audiencia. A mí sí me gustaría escuchar de parte del abogado de la defensa cuáles son esas nuevas condiciones que han desaparecido y que le permitan a su despacho tomar una decisión de manera correcta respecto a si han variado en efecto los fundamentos que dieron origen a la prisión preventiva en su primer momento. Pues bien, señora magistrada, si el abogado defensor considera que la medida fue desproporcionada, tuvo en su momento la oportunidad de recurrirla como así lo hizo. Por lo tanto, para este Ministerio Público, considera que aún en este momento, transcurrido tan solo 14 meses desde la fecha en que se dictó el mandato de prisión preventiva, y en la cual, como vuelvo a repetir y lo recalco, el Ministerio Público ha tenido una actuación diligente, la medida aún resulta ser razonable, más aún cuando no se nos han presentado cuál es ese elemento que supondría, ¿no? Que supondría que siendo la medida de prisión preventiva de carácter provisional, ¿no? Porque esa es su característica, y en eso coincido con el doctor, ¿qué argumento o qué hecho es el que concurre a fin de que nos permita variar la misma? Señora magistrada, en mérito a los argumentos que he esbozado, solicito que su despacho mantenga, luego de la revisión que haga, la medida
de prisión preventiva por el plazo que ya se ha otorgado. Muchas gracias. Bien, señor abogado, en 2 minutos, a ver, resuma usted sus argumentos. Bien, señorita magistrada, escuchamos que la señorita fiscal ha hecho una exposición donde prolijamente dice, no se han hecho todas las diligencias. Sí, es cierto. Ya ella misma dice, se han hecho las diligencias, ha habido deslacrado, hay gente que se ha cogido, eso es cierto. Lo cierto es que cuando ella pide prisión preventiva, ya tenía 28 meses de investigación. O sea, ya tenía todo resuelto acá prácticamente, porque para pedir prisión preventiva tiene que ser de esa forma, si no, no procede la prisión preventiva. Y ahora cuando uno pide, le dicen, ya has hecho tus diligencias urgentes, inaplazables. Y ella dice, no, me falta tiempo. Pero ella misma se contradice. Por ejemplo, entendemos que recién ha tomado el caso, pero de los cinco integrantes del Consejo de Administración, solamente Antonio Ramírez Lazo está preso. Y las decisiones se toman de manera colegiada. ¿Y dónde están los demás? Los mismos declarantes, el señor, el que estaba encargado de alta tecnología, el señor Banda Quintero, refiere que en ningún momento le entregó a Ramírez Lazo, él nunca tuvo acceso a usuario ni password para ingresar al estado financiero contable de la institución. Del mismo modo, acabo de dar con número, podemos ahí verificar en el fundamento 258 y 259, el juez mismo refiere que no encuentra responsabilidad en el delito de cohecho. Y de los 76 o 78 personas, solamente 2 refieren. Y yo le pregunto a usted, yo pregunto a la señorita fiscal, si él tenía cuenta, ¿cómo es que, si tenía cuenta, lo lógico era que se apriete un botón y todos los meses 10.000 soles en su cuenta? Solamente 25.000 soles, 15.000 que se utilizaron en fechas donde era evidente que tenía que haber representatividad de parte. Si él rechaza 1 millón de soles, y por 25.000 soles que aceptó, mire dónde está ahorita. Mejor aceptaba todas las joyerías y cuando la fiscalía lo intervenía le decía, no, eso siempre es una tradición el prestapelo. De igual forma, doctora, para terminar, sí han variado los presupuestos. Si ya han declarado todos, ¿para qué lo quieres tener preso? ¿Para qué? ¿Para tomar algunas diligencias? Ya no hay ningún tipo de peligro en que él pueda amenazar, amedrentar, sustraerse. No existe eso, doctora. Estamos hablando de una persona honorable que está en la cárcel. Y sobre todo acá hay un tema determinante que es el estado de salud. Ya se murió uno que es 20 años más joven que él, que estaba bueno y sano y se murió. ¿Qué estamos esperando? ¿Que se muera mi patrocinado? Si hemos pedido, no hay. Doctora, usted creo que puede tener la capacidad. En lo que va del 2002 se han muerto 26 personas en Ancón 1. Y porque no hay médico, no hay especialista. Entonces, ya investigó, ya hizo todos los actos urgentes y inaplazables que fueron necesarios en su momento. Ahora ya no hay más. Déjenlo libre, que investigue. ¿Acaso es necesario para tomar declaraciones? No hay. Y de igual forma, doctora, para garantizar que continúen las investigaciones, las pocas diligencias que puedan resultar faltarse, se va a presentar una caución. Y con esto acabo, doctora. No se olvide usted, señorita fiscal, que usted, aparte de ser titular de la persecución del delito, usted es titular de la legalidad. Y la legalidad es la verdad. Usted no va a ser mejor fiscal cuando tenga más gente en cárcel. Va a haber mejor justicia cuando tengamos personas procesadas y condenadas. Muchas gracias. Señor abogado, sobre el tema de salud de su patrocinado, ¿hay algún informe de médico legista o del médico tratante en el penal? Doctora, en el tópico, mire, él tiene una abundante historia clínica antes de 2017. Abogado, y también concreto, dígame. Y también en el tópico del penal hay una historia abundante del mal cardiovascular que tiene el señor Antonio Ramírez Lazo. Bueno, a ver, Ministerio Público, algo final, 2 minutos. Sí, doctora, básicamente, en realidad, solamente para decirle que acá el señor Antonio Anaximandro Ramírez Lazo no está preso por tener tal o cual cantidad de dinero. Creo que en ese argumento se equivoca el abogado. Segundo, yo tengo muy claro cuáles son mis funciones constitucionales y hay un principio que inspira la función del Ministerio Público, que es el deber de objetividad.
y en aplicación del principio de objetividad es que el representante del Ministerio Público en su momento no pidió prisión preventiva contra otras personas contra las que sí consideró que no era razonable pedir, ya sea por su edad avanzada o su estado de salud. Tercero, insisto, el abogado no nos ha traído a esta audiencia, y usted acaba de preguntárselo, la posibilidad de poder evaluar en qué sentido han variado aquellos presupuestos que dieron motivo a la prisión preventiva y en específico, ya que lo menciona, el estado de salud respecto al señor Ramírez Lazo. Por el contrario, ha acompañado a su escrito documentos médicos que ya fueron valorados en su debida oportunidad por el juez al momento de dictar el mandato de prisión preventiva. Insisto, esta audiencia que nos convoca, doctora, es una audiencia eminentemente técnica y los argumentos de irresponsabilidad no se pueden discutir acá. No se pueden discutir acá. En todo caso, existirán otros medios técnicos a los cuales la defensa podrá acceder y plantearlos como es debido. Dicho esto, señora magistrada, me reafirmo en mi pedido, en el cual su despacho, luego de la valoración correspondiente, emita su resolución denegando el pedido que ha sido presentado por la defensa del señor Anaximandro Ramírez Lazo. Muchas gracias. Señorita fiscal, para que nos pueda señalar, faltan todavía actos de investigación importantes y la postura de su ministerio también es superar las siguientes etapas. De ahí así es. Con la prisión preventiva, ¿nos puede decir algo al respecto? No le escuché bien la última parte, se le cortó, doctora. Sí, para que nos diga exactamente cuál sería la necesidad aún de mantenerlo en prisión preventiva al investigado, ¿no? Bueno, en realidad es cumplir con las diligencias que aún se encuentran pendientes. Existe todavía un plazo de la investigación preparatoria que está por cumplirse, y algo más que creo que es necesario mencionar, ¿no? El plazo de la prisión preventiva, doctora, no solamente es para investigar. No nos olvidemos que el proceso tiene 3 etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral. Entonces, de acuerdo a la postura que adopte el Ministerio Público, este plazo también deberá ser utilizado para lo mismo, independientemente si la norma nos faculta de pedir una prolongación en el futuro. Obviamente, y creo que en este caso más aún, existe pues una actividad procesal por parte del Ministerio Público dinámica, lo cual nos está permitiendo avanzar, pero además también hay que tener en cuenta la complejidad de los delitos que se investigan. Son delitos que requieren el análisis de abundante documentación, de pericias. Entonces, hay que tomar en cuenta también ello, ¿no? Que los testigos no se encuentran todos en la ciudad de Lima, sino también en la ciudad de Arequipa, y si bien los medios tecnológicos ayudan en estos tiempos muchísimo, también es cierto que los testigos pues no se presentan al primer llamado, ¿no? Hay que estar nosotros insistiendo y en todo caso tratando de que concurran mediante los medios legales que nos faculta la norma. Entonces, y finalmente, y esto no es óbice, por si acaso, la suscrita recién se ha abocado al conocimiento de la carpeta el día 8 de febrero del presente año, y creo yo, con el debido respeto, también tiene derecho a mantener, a tener una postura frente a los hechos que se investigan. Obviamente siempre inspirada en el principio de objetividad, hacer un estudio correcto de la carpeta. Y finalmente, señora magistrada, y finalmente, creo yo que si bien, o en todo caso, si es el argumento del doctor Carpio, el estado de salud de su patrocinado, yo no entiendo cómo es que el señor Ramírez Lazo no ha sido evaluado o no se ha solicitado la evaluación del mismo por parte de un médico legista del Ministerio Público, a fin de que con mejor criterio nos emita una opinión médica respecto al estado de salud del señor Ramírez Lazo. Gracias. Bien. Señorita magistrada, sí, finalmente, señor, ya, un minuto. Sí, doctora,
vamos a presentar a su despacho todo lo que acredite y todos los esfuerzos que hemos hecho para el tema de la salud en el interior del penal, que es muy difícil. Abogado, escúcheme, tenía que haber sido antes de la audiencia, porque no podemos recibirlo después de la audiencia. No, ya solamente, doctora, nosotros en el escrito hemos presentado parte de esa documentación. Lo que yo le quiero decir a usted, doctora, que en el top 8 veces hemos pedido junta médica, porque como veíamos que se morían al costado todos, entonces a mí, como él es vulnerable, con mayor razón, por la edad, por la enfermedad. Y también, doctora, le pido si le puede dar el uso de la palabra a mi patrocinado por 1 minuto. A ver, señor procesado. 1 minuto, 2 minutos. Doctora, muy buenos días. Buenos días, señor. Soy el inculpado Antonio Anaximandro Ramírez Lazo, tengo 63 años de edad. Y como después de haber escuchado a mi defensa técnica, lo que puedo agregar y de manera sincera es respecto al estado de salud en que me encuentro. Yo estoy en un pabellón que está triplicado en su capacidad de población, donde las enfermedades son continuas. Hay un alto índice de tuberculosis pulmonar. Ayer recién me han vacunado en la 3ª dosis por el COVID. No han podido hacerlo durante estos 14 meses porque no tenía DNI. Tenemos un antecedente, como acaba de indicar el abogado. Nuestro coimputado el 14 de febrero, el 4 de enero, al momento se uso la palabra, le hizo conocer al juez en ese momento que tenía un tratamiento cardiovascular. En la clínica del Galo había estado internado. Pasaron 16 días después de esa fecha y fallece en el penal, sin ninguna atención, por un paro cardíaco. Un coimputado, Mario Control Calderón, de 61 años, en Arequipa, en el mes de agosto, ha fallecido de paro cardíaco. Yo acá tengo, hace 2 meses ha fallecido también otro interno, en una celda contigua, amaneció fallecido por ese mismo problema de paro cardíaco. En consecuencia, lo que se pide acá es de que la asistencia de salud es completamente precaria. Yo debo tener un monitoreo, debo recibir una dieta constante, que se ve interrumpida en estos últimos 14 meses, lo cual genera y agrava mi estado de vulnerabilidad. Pero esos hechos no son contemplados. Hay que presentar, para que me puedan atender después de 7 meses, hemos tenido que presentar un habeas corpus correctivo. 8 solicitudes a la autoridad penal para que me vea un especialista y que han tenido que sacarme al hospital Sabogal por esa orden judicial, después de 8 meses que tuve un evento aquí en el penal. Entonces, consideramos que esa es una desproporción de la atención a la persona humana. Yo le pido a usted encarecidamente, doctora, que solamente nos ciñamos a lo que acabamos de escuchar. He escuchado a la señora... A ver, escúchame un ratito. Yo entiendo su angustia, su preocupación, pero para eso usted tiene un abogado y su abogado tiene que hacer su trabajo, ¿me entiende? Puede pedir el recurso que corresponde. Para el respecto hay recursos. El abogado tiene que hacer su trabajo como corresponde, ¿ya? Si usted tiene un tratamiento ahí en el penal, haga las gestiones también usted para que pues eso llegue a manos de su abogado y haga el pedido correspondiente. ¿Sí, señor? ¿Me entendió? Le agradezco, doctor, estos minutos y disculpe si he alzado la voz o el motivo de mi ansiedad. No, señor, le hemos escuchado. Bien. Le agradezco mucho. Bien, señor. Habiendo escuchado a las partes, esta judicatura se va a tomar el tiempo debido para examinar y también para contrastar la información y sobre eso se va a tomar una decisión mismo que se va a emitir por despacho y se les va a notificar a sus casillas, domicilios que hayan brindado. Bien, si no, si preguntamos a las partes sobre lo tratado en esta audiencia, Ministerio Público de Institución. Ninguna. ¿Conforme? Conforme. La Doctora, no sé si, doctora, me encuentro conforme, no sé si al término de la audiencia me permite 2 minutos hablar con el señor Ramírez Lazo porque no lo veo hace 2 meses, por favor. Sí, coordine con el especialista de audiencia. Especialista de audiencia, atienda lo solicitado por el abogado. Así lo haré, señora magistrada. Procuraduría.
Conforme, señorita jueza. Gracias. Siendo así, damos por concluida la presente audiencia a horas 10 de la mañana. Buen día a todos, con permiso.